maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros. Y también hay que buscar sus libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Ya llegó el maestro también Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, en donde también hacen falta likes, en donde también hacen falta suscripciones, en donde también hace falta respaldo económico. No apto para cínicos, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, para que apoyen, para que amor con amor se pague. Mi querido Paco, buenos días, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Jaime, buenos días, ya se ve bien repuestito, se ve que anoche ya se le quitó la gripe, no vamos a ya a especular con ese de tu viaje a Acapulco, Jaime, que solo Vicente, Norman y yo sabemos que andabas de vacaciones, pero buenos días, Jaime, se te ve muy bien ya de veras. Good Oye, morning. Oye, Good ¿te fijas morning. cómo te da carrilla? Nada más faltó decir, de la botella de 400, 500, de 400 conejos, nada más quedaron 200. ¿Cómo andas, Jaimito? Lo bueno es que aguanta vara, Paco, Jaime. Sí, así es. Nos extraña Vicente cuando anda lejos. Ahora que estaba enfermo, lo estaba escuchando ahí en No Apto para Cínicos. Nos extraña Vicente. Somos parte de su programación. Sí, son parte de mi vida en esta fase tan, ¿cómo decirlo? Una fase tan interesante, tan feliz de Crucial. mi vida. Sí, sí, sí. La verdad es que yo me declaro muy afortunado de haber conocido a personajes como el señor Vicente Serrano, un gran personaje, un gran ser humano, el señor Francisco Cruz, al que respeto y les admiro mucho, y también a mi querido Norman. De verdad que los quiero muchísimo a los tres. Oye, eh, te voy a decir como Burrén Aguilar lo que quiso decir el presidente. Lo que quiso decir Jaime es, ya déjenme de dar carrilla, cabrones, pórtense bien conmigo. Justamente, Vicente, justamente, Oye, pero le quiero, gusta Vicente. quiero aclarar porque lo está mencionando Alsacia Hart. Dice Vicente, luego en el programa de No Apto para Cínicos se mete alguien que dice ser tú sin censura TV, pero no aparece verificado. ¿Eres tú? Pues sí, soy yo. Digo, cuando me dice Jaime, ¿cómo estás, chamaco? Es que soy yo. Y si no fuera yo, pues lo sabrían por los mensajes que se ponen. Pero ahí ando de vez en cuando de metiche, viendo a Hildy, viendo a Jaime y escuchando los análisis de Yago Batusay. Por eso me da mucho gusto seguir promoviendo el trabajo que se está haciendo desde una trinchera como honesta como la de Jaime. Y bueno, nada más para aclarar, sí soy yo, de vez en cuando me meto ahí y a ver, vámonos a meter, sí, hasta donde tope. No rayan en vendepatrias, en traidores a la patria, estos panistas que van a hacer el caldo gordo a la extrema derecha, a la ultraderecha que se reúne en Washington con lo del CPAC. Eh, Ponle que a la Raki no sea abiertamente panista o priista o lo que sea, porque tiene amigos del PRIAN. Ponle que Javier Negre diga que él es periodista, aunque es el mercader, así como los fariseos. Eh, Pónganle que Beatriz Pajés diga que está siguiendo el legado de su padre y que por eso sigue dando el premio Pajés a lo mejor del periodismo, nótese mi sarcasmo. Pero ya ver a panistas abiertamente, obviamente registrados como panistas, como Federico Dorin o como este diputete Raúl Tor. Ah, me sorprendió, póngame lo que acaba de poner en pantalla. Me sorprendió para Jaime y para Paco, seguramente también es tema, ver a Armando Guzmán. Armando Guzmán, yo creo que lo obligó el patrón, Ricardo Salinas Pliego, no lo entendería de otra manera. ¿Qué? ¿Dónde entramos con esto, mi querido Paco? Que me parece vomitivo, me parece
encabronante. Me parece una muestra más de que hay un esfuerzo para desestabilizar al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, escudándose en esto del combate al narcoterrorismo, cuando se convierte en serio en una reunión de comadres para gritonearle a la presidenta a lo lejos, Paco. Mira, Vicente, Jaime, seguramente vamos a estar de acuerdo en una cosa, a lo mejor no con las mismas palabras, pero es que el golpismo en este país empezó el 1 de diciembre de 2018. Sí, debemos entender los contextos, primero de Argentina, entender por qué Javier Milei llegó al poder en Argentina. Y una vez entendido que fallaron los partidos de derecha, falló la izquierda, falló el kirchnerismo, entendido todo eso, debemos ver a nosotros. La ultraderecha en México siempre ha estado viva y actuante. Y cuando gana Andrés Manuel López Obrador las elecciones de 2018, la ultraderecha mexicana entendió una cosa, que la habían verdaderamente desplazado del poder. La habían desplazado del poder y que le iba a tomar mucho tiempo. Y la encontraron desorganizada, confiada en la corrupción, confiada en que iban a mantener ese poder. Y entendieron a López Obrador hasta que ganó, aunque muchos que de una manera u otra lo dijimos, López Obrador va pero camino largo. Entendido esto, yo lo he platicado con ustedes, desde 1984 empezó mi lucha contra el PRI, contra el PAN, contra la corrupción, y ahí están mis libros, 13 libros hablando sobre eso. Pero, ¿qué pasó en el 18? Si no entendemos el 18, no vamos a entender el 24, Jaime y Vicente. Primero, sí, aquí en este país la extrema derecha está muy activa, muy actuante, y la podemos ver en el triunfo primero, yendo hacia atrás cronológicamente, en Enrique Peña Nieto. ¿Cómo llega Enrique Peña Nieto? Sí, hablamos de Televisa y toda la gran campaña que hizo, no, pero llega con apoyo, además de Televisa, que organiza un fraude dirigido desde las pantallas, llega con toda la carga que significaba el apoyo del Opus Dei, que es una de las sectas católicas más peligrosas que hay en el mundo, la obra de Dios de José María Escrivá de Balaguer. No lo digo ahora, lo dije en Negocios de Familia en 2008-2009, cuando sale a la venta Negocios de Familia, biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco. Peña no llegó solo. Yo recuerdo cuando salió el libro, cómo me escribía, me llamaban de la obra de Dios o el Opus Dei, me llamaban para explicarme que no es cierto, pero yo les decía, pues si yo estuve ahí en Atlacomulco, hay una escuela del Opus Dei para mujeres, para que tengan una idea, pero hace décadas. Entonces, si entendemos que la ultra extrema derecha llegó con Peña Nieto, hay que entender que está viva, porque entonces tenemos que remitirnos a 2000. ¿Cómo llega Vicente Fox al poder? Es decir, ¿quién lo prepara? ¿Quién lo encumbra? La extrema derecha mexicana, ya no el Opus Dei, pero lo encumbra el Yunque, que es uno de los grupos religiosos más violentos que hay. Sí, entonces ahí tienes la obra de Dios u Opus Dei, y tienes al Yunque a través de Vicente Fox uno, y el otro a través de Enrique Peña Nieto. Sí que la extrema derecha en este país ha estado presente. Y luego, si vamos un poquito más atrás, hacia atrás, nada más para entenderlo, tuvimos en 1926-1929 la Guerra Cristera, ¿sí? Un conflicto armado para responder y atacar al presidente Plutarco Elías Calles. Se formaron milicias católicas radicales, violentas. Porque si podemos hablar de las limitaciones al culto, de los muertos que dejaron, pero la realidad es que la Guerra Cristera es un movimiento radical de extrema derecha que se da o nace primeramente en el Bajío, ¿no? En estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas. Así que tienen
Y luego tienen, si vamos al 42, 46, teníamos un presidente, el general Manuel Ávila Camacho, que era un presidente de nazi abiertamente. El general Manuel Ávila Camacho y Maximino Ávila Camacho, disculpe, Maximino Ávila Camacho, que era el segundo hombre fuerte de la administración, era nazi también, eran pronazis. Entonces tienen, si vamos, una historia reciente, no es que estemos muy alejados. Y luego tienen el 68, aquí teníamos un presidente de ultra extrema derecha, Gustavo Díaz Ordaz, que era un asesino, sí, controlado por la CIA. Y luego tenemos a Luis Echeverría Álvarez. Entonces tenemos a una extrema derecha radical, religiosa una, otra no tanto, pero extrema derecha. El general Ávila Camacho, que es Gustavo Díaz Ordaz, fue el alumno predilecto de Maximino Ávila Camacho. Así que tenemos que entender que en este país la extrema derecha violenta siempre ha estado presente. Y luego tenemos a grupos de extrema derecha como Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahí ya tienen a toda la extrema derecha en este país reciente. No es que esté haciendo una historia lejanísima. ¿Y qué pasa en 2018? Que nunca, a partir de 2006, nunca pensaron que un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que ellos veían como un loquito en la montaña o un loquito predicando en el desierto, les iba a ganar las elecciones, en algún momento las elecciones presidenciales. Pensaban que Andrés Manuel López Obrador iba a ser como en un momento dado el fenómeno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y lo dejaron. Y este loquito, predicando en el desierto, creó un movimiento impresionante. Anduvo en la calle, anduvo en comunidades. Ese es todo el valor de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando gana en 2018, la extrema derecha, todos los grupos de extrema derecha, que no es uno solo, yo te hablé, el Opus Dei es uno, el Yunque es otro, pero tenemos ahí escondidos a los muros, a los tecos, incluso las logias masónicas, ¿no? Que aquí hemos tenido un presidente que es el más destacado, Benito Juárez. Así que tenemos todo ese bagaje de extrema derecha. Cuando pierden, entonces entienden que las había sobrepasado un hombre que había creado un movimiento que les iba a ser muy complicado regresar. Eso no lo vemos, decimos, ahí está la ultraderecha. No, hombre, es un movimiento grande y empiezan a partir del día 1 de diciembre de 2018 las conspiraciones para primero desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y luego para derrocarlo si se podía. Nunca entendieron qué fenómeno había creado López Obrador, de tal forma que la pasaron 6 años en sus intentonas golpistas, con mercenarios como Federico Dorin, como Raúl Torres, como Beatriz Pajés, como Alarraqui, que son mercenarios, en realidad son mercenarios de derecha. Sí, mercenarios de derecha que se venden al mejor postor, pero que tienen sus intereses enclavados en la extrema derecha de este país. Entonces, cuando vemos todo eso, y después nos vamos al 24 con Claudia Sheinbaum Pardo, ellos entienden que López Obrador era mucho mayor a todo lo que piensan, mucho mayor incluso a lo que pensamos nosotros. Nunca en la vida, ni en su peor pesadilla, pensaron que López Obrador sería capaz de crear ese movimiento. Y López Obrador hace algo muy interesante. A su manera nos hace entender que la extrema derecha es peligrosa y mantiene una lucha permanente. Cuando la gente dice, incluido yo, que digo, me decepcionó un poco, cometió errores como no juzgar a los presidentes o los expresidentes, la verdad es que no, López Obrador tenía una batalla muy superior, concientizar a la gente de los peligros de la extrema derecha. Entonces se pasaron 6 años, fracasaron, y luego llegamos al 2024. ¿Qué van a hacer? Ya entendieron que su fracaso es muy superior, que no les queda otra salida que la violencia, y violencia entendida a través de personajes como Javier Negre, como Eduardo Verástegui, otra vez como Federico Dorin, que es un salinista. No es un panista cualquiera, es un salinista. Y al Salinas hay que entenderlo como la extrema derecha, convertida en qué, en narcotráfico, convertida
en terrorismo. Y luego hay que entender que tenemos instituciones como el TEC de Monterrey, como la Universidad Panamericana, que son Opus Dei. Así que la extrema derecha la tenemos ahí presente todos los días, diario. ¿Qué están haciendo ahora? Intentando reagruparse. No es una casualidad que vayan a Estados Unidos envalentonados por las posiciones radicales, sionistas, nazis, del presidente Donald Trump. Así que debemos entenderlo. Tenemos una extrema derecha que es acérrima enemiga de las libertades, entendidas como las entendemos a través de López Obrador, de Claudia Sheinbaum Pardo, sí, con todos los asegúnes que tenga o que le podamos ver, Gerardo Fernández Noroña, sí, así que tenemos a la extrema derecha ahí. Y estos personajes son los títeres de la extrema derecha, ya lo dice Negre, ¿no? Vino a este país que pagado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Hay que entenderla. Televisa de pronto parece más moderada. No, no está moderada. Televisa entiende su papel en la extrema derecha. Ella ya llegó al poder con Enrique Peña Nieto y con el Opus Dei. Y Televisa tiene mucho más tiempo, es más fría, más calculadora. ¿Por qué? Pues porque lo vivieron a través de la misma familia desde los 40, cuando el presidente Miguel Alemán empieza a crear este fenómeno de la televisión mexicana. Así que debemos entenderlos eso, Vicente y Jaime. Norma, no sé si ya llegó, pero debemos entender que la derecha, la extrema derecha mexicana, está presente en la historia de nuestra vida, pero históricamente. Y luego, ahí nada más el último punto, porque Jaime y Norma, si ya llegó, tienen seguramente también mucho material sobre esto. Debemos entender el renacimiento o eso que quisieron hacer con el PAN. ¿Qué hizo el PAN? Se corrió a la extrema derecha. Se corrió a la extrema derecha, así que no es una casualidad. El PAN se ha corrido a la extrema derecha porque entiende que la única forma de regresar al poder es a través de la violencia, a través de la violencia. Y eso entiende el PRI. El PRI lo entendió hace mucho, el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas. Entiende que se va a morir, entiende, y en ese proceso de muerte necesita que recurrir a la violencia, Vicente. Así que es un fenómeno de pronto complejo, pero debemos entender que nosotros tenemos a la extrema derecha históricamente metida en cuestiones políticas y de gobierno. Vicente, Jaime y Norman, buenos días. Retomando lo que publica en redes sociales Rocío Orozco, que fue señalada, acuérdense, en las mañaneras con el presidente López Obrador, de hacer un gran negocio con sus redes de organizaciones no gubernamentales y de redes y de organizaciones presuntamente contra la trata de personas. ¿Con qué cara, con qué autoridad moral Rocío Orozco promueve la jornada de oración en la que participó obviamente Donald Trump y hasta Nayib Bukele? Un Donald Trump que ha sido señalado miles de veces en los archivos de Epstein, hablando de Dios. Estos sí que no tienen perdón de Dios. Me llama la atención que llamen a testificar a Bill Clinton. Y por cierto, Hillary Clinton creo que no ha sido señalada una sola vez, creo, me corrigen si estoy equivocado, en los archivos Epstein, y va a ir a declarar. Y el señor y la señora, porque también la primera dama, Melania Trump, ha sido mencionada en los archivos, a ellos no. Más aún, colgados en estas jornadas de oración, estos de la ultraderecha que van a Washington a decir que la presidenta Claudia Sheinbaum es narcopresidenta. No, según mi Dios, mentir es pecado, porque no tienen una sola prueba. Porque si tuvieran pruebas ya lo hubieran despedazado y no anduvieran ladrando como Negre o como Verástegui sin pruebas ahí nada más. Esperen las pruebas, esperen las pruebas. Pero sí, me llama la atención que Rocío Orozco haya puesto un tuit que dice: llegando al desayuno nacional de oración con el presidente Donald Trump y Nayib Bukele. Pero bueno,
mi querido Jaime. Por cierto, saludos a Norma, ya llegó para la mesa, esta mesa que tanto respeto, que tanto quiero y que es una de las favoritas para la audiencia de Sin Censura. Buenos días, Norman. Mi querido Jaime, híjole, tanto que decir de los personajes y de estos esfuerzos y del auspicio, ¿no? De la Casa Blanca en este golpeteo contra la presidenta. En fin, usted dice, maestro. Déjenme abordar el tema desde, o como dicen, déjenme pelar la naranja desde otro lado. Primero, esta gente acude a Washington convocados por AIPAC, ¿no? Que es el lobby judío que es muy poderoso. AIPAC financia viajes, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente, AIPAC escoge a este grupete de indeseables en el mejor momento para la oposición o en el peor momento para la oposición, como se quiera ver. Les da oxígeno a personajes como Al-Arraqui, a personajes como a Carlos Fernández Menéndez, que lo vemos también ahí, a todos estos impresentables. Bueno, entonces ellos dicen, no, fantástico que nos inviten a la AIPAC. ¿Y cuál es el tema aquí? Si se dan cuenta ustedes, AIPAC y la ultraderecha conservadora de Estados Unidos, que de alguna manera encabezan personajes como Steve Bannon, han encontrado en la ultraderecha una herramienta fundamental para debilitar gobiernos, para precarizar los modelos democráticos, ¿no? Que sobre todo desafían a personajes como Donald Trump y a la ultraderecha misma. En Europa, ¿qué han hecho? El AIPAC junto con partidos de ultraderecha, explotar el miedo a los migrantes. Esa es la receta en el caso de Europa. Bien, y han descubierto que en América Latina en general y México en particular, no funciona de la misma manera el espantajo contra la inmigración. Funciona, y muy bien, el tema de los narcopolíticos. Narcopolíticos, y por ahí hemos visto cómo AIPAC, el lobby judío, mejor dicho, el lobby sionista y la ultraderecha están muy empeñados en estigmatizar a los políticos mexicanos, a los políticos que no sean de derecha, como aliados de los carteles de la droga. Entonces, esa es una primera aproximación para ofrecer un poco de contexto. Y dos, aquí hay un ingrediente que yo diría, vamos a ponerle un ingrediente del que en gran parte es responsable Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Andrés Manuel López Obrador, en esta política de arrastre electoral que le permitió llegar a la presidencia en el 2018, tuvo que pactar a veces con aliados indeseables para sumar votos. Me refiero a Lili Téllez, me refiero incluso a compañeros de viaje tan cuestionables como el señor Ricardo Salinas Pliego. ¿Se acuerdan que cuando se conoce ya la victoria de Andrés Manuel, el primer medio en entrevistar a Andrés Manuel López Obrador fue TV Azteca? Javier Alatorre fue a la casa del presidente y el presidente no, trató a Javier Alatorre, dijo, Beatriz me ha dicho que tú eres un excelente periodista y por eso te concedemos esta entrevista en exclusiva. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que efectivamente nada más ganar las elecciones, Ricardo Salinas Pliego, que sabía que Andrés Manuel López Obrador podía resolver el tema de su deuda, lo cortejó de manera descarada, mandándole a Javier Alatorre, y claro, como en ese momento también le convenía a Andrés Manuel, pues aceptó, ¿no? El problema es que con el paso del tiempo, el presidente no le pudo cumplir a Ricardo Salinas o no quiso cumplir o cumplir con las expectativas de Ricardo Salinas Pliego. Porque si digo no quiso cumplirle, es tanto como decir que el presidente Andrés Manuel ya había aceptado perdonarle a Ricardo y eso nunca ocurrió. Más bien, el presidente no cumplió con las expectativas de Ricardo Salinas Pliego. Pero entonces,
¿Qué ha pasado desde entonces cuando no le perdona la deuda a Ricardo Salinas Pliego? Porque hay cambios a la Constitución. De repente le empiezan a crecer los enanos a Andrés Manuel desde TV Azteca. Pero aquí también hay otro añadido que se llama Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma fue uno de los hombres con los que Andrés Manuel López Obrador tenía cierta forma, cierta deuda política con él. Y de hecho, Marta Bárcenas, la ex embajadora de México en Washington, ha declarado abiertamente que el presidente le había dicho que iba a poner a Esteban Moctezuma, que porque era una deuda que tenía con Esteban Moctezuma. Bien, entonces, digamos que se fueron alineando las estrellas en contra, irónicamente, de Andrés Manuel, porque tiene a Esteban Moctezuma, un hombre aliado de Ricardo Salinas Pliego en la embajada de Washington. Desde entonces ha tratado de desmarcarse de una manera u otra. Esteban Moctezuma, que está muy contento. ¿Se acuerdan aquella vez que la presidenta dijo que estaba pensando si acaso movía o no a Esteban Moctezuma? Ese mismo día, Esteban Moctezuma, en un acto inédito, yo no recuerdo a alguien que haya hecho, presentó un video desde Washington diciendo que estaba muy contento, que él iba a defender la posición de México y un poco declarándose incondicional del gobierno de la 4T. Desde entonces ha conseguido librarla. Yo digo que su trabajo ha sido muy mediocre, ha dejado mucho que desear porque todo se ha operado desde Cancillería mexicana. Me refiero a las broncas, continuas broncas, con los continuos saraos que Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentar con el presidente Donald Trump. Ahora bien, ahora pasemos al momento actual. ¿Por qué un personaje como Armando Guzmán ha decidido sumarse a este cónclave de derechangos o de gentes de extrema derecha, ¿no? Porque su patrón se lo ha pedido, no hay de otra. Y les doy otro dato interesante. ¿Quién fue? Generalmente, cuando un embajador mexicano llega a Washington, lo primero que hace, presentar sus cartas credenciales, pero el segundo acto importante que hace es reunirse con los corresponsales de la prensa mexicana para presentarse, intercambiar ideas, porque son embajadores que van recién llegando y entonces un poco aprovecha para conocer a los corresponsales, pero también para pedirles background. ¿Qué opinan ustedes de esto, de esto? Para un poco ir haciéndose la idea. En esta ocasión, el único periodista al que convocó Esteban Moctezuma, el primero que convocó y en solitario, fue Armando Guzmán. Y como se podrán imaginar, el resto de corresponsales de México en Washington no se tomó muy bien esta decisión de solamente entrevistarse con Armando Guzmán, que es empleado directo del señor Ricardo Salinas Pliego. Por tanto, aquí yo veo la mano de la ultraderecha mexicana, Ricardo Salinas, que también se ha metido con el rollo de los narcopresidentes y todo, porque ya tienen todos ellos un manual. Vamos a explotar el tema de los narcopresidentes. Apenas esta misma semana comprobamos cómo este tema de los narcopresidentes y narcopolíticos es algo que ya venía desde atrás, cuando Felipe Calderón se reunió en 2019, siendo el presidente, con el jefe del espionaje, el zar del espionaje de Estados Unidos, de la Agencia Nacional de Seguridad, Dennis Blair, le dijo al oído: oigan, tengan cuidado con Andrés Manuel López Obrador, que ese hombre tiene vínculos con el narco y con Hugo Chávez. De hecho, Hugo Chávez financia al PRD y financia a Andrés Manuel López Obrador. Todas estas versiones quedaron ahí, sembrados en los archivos, porque de estos encuentros tiene que rendir, hacen memorándums. Me reuní con el presidente de México, Felipe Calderón, y todo eso quedó registrado y después nos enteramos de lo que le había dicho gracias a Wikileaks, que libera este cable. Entonces, la estrategia ya viene de lejos. Ahora, Javier Negre ha insistido e insistió en este primer encuentro con que él no puede regresar a México. ¿Por qué? Porque dice que lo han amenazado de muerte. No, señor, no lo hemos amenazado de muerte. Lo que pasa es que nosotros entramos en contacto con gente
que tiene demandada a Javier Negre en España y nos dijo: si ustedes quieren alejar de México a Javier Negre, demándenlo. Es la única forma. Y él tiene miedo a que lo demanden por lanzar calumnias contra la presidenta de México, porque es la única forma de contener a Javier Negre. Yo por eso me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a demandar judicialmente a estos traidores? Sí, me refiero al señor Carlos Alarraqui, que cada vez que puede ofende a la jefa de Estado, le dice titina, le mienta a la madre, le dice pendeja, le dice de todo, y nada se puede hacer contra este señor que tiene contra la presidenta resabios del pasado, posiblemente porque la Ciudad de México nunca lo contrató como publicista, porque ya saben que Carlos Alarraqui era un hombre que tenía contratos por aquí y contratos por allá. Entonces, tenemos a gente, yo digo, el grupo de los losers, de los perdedores, Carlos Alarraqui, el Saco de Pus, la Mataviejitas, que cada vez que se reúnen sueltan mierda y media. Y en esta defensa de la libertad de expresión, dice la presidenta, aquí todo el mundo puede decir lo que se le pegue la gana, incluso yendo a conspirar a Estados Unidos, está bien. Yo digo que ya es tiempo de revisar judicialmente, jurídicamente este tipo de situaciones, porque cuando no es Alito, es el PAN. Cuando no es el PAN, es la gente que ha perdido mucho terreno, me refiero a Alarraqui, que quieren que ese régimen de privilegios regresen al presente, cosa que ya les dijo desde ayer la presidenta, no regresarán privilegios nunca más a México. Mi querido Norman Pearl, venga, escuchamos también tus comentarios. Nuevamente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicente, Jaime, Paco y toda la audiencia de Sin Censura. Bueno, pues esto es un evento, esta conferencia o esta reunión de un grupúsculo, pues se da periódicamente, lo sabemos, por lo menos una vez al año, y ellos acuerdan dentro de una ultraderecha que está sincronizada ciertamente, acuerdan métodos para poder atacar a gobiernos progresistas, específicamente México, porque pues, México representa, por supuesto, un estado muy sólido, ¿no? Con una gran economía, con una posición política a cuyo gobierno ha logrado adherir al pueblo de una manera magistral, hay que decirlo, y los porcentajes de aprobación son muy grandes hacia la presidenta de la República. Ahora, ¿qué es lo que hace esta reunión? Pues esta reunión acuerda simplemente métodos de ataque a través de sus actores, ¿no? Actores que prácticamente todos están terriblemente desprestigiados, no solo en México, sino también en el mundo, como es el caso de Javier Negre, que ciertamente pues, tiene denuncias en España de varias por varios delitos y bueno, pues él tendrá que enfrentarlos allá. Pero como dice muy bien el maestro Jaime Hernández, pues realmente en México debe de llegar ya el momento en que se establezcan denuncias por delitos muy claros. Miren, antes, yo lo recuerdo hace muchos años, que tengo muchos, recuerdo perfectamente bien que una denuncia por por verdades o por verdades infundadas o por mentiras infundadas, hay que interpretarlo, pues era severamente castigada, ¿no? Hoy por hoy pueden decir lo que quieran absolutamente. Yo creo que el derecho a la libertad de expresión se ha ido superando, se ha ido sobrepasando de una manera terriblemente grotesca hasta llegar a los límites que vivimos con muchos personajes, ¿no? Ya han citado también a Alito Moreno, han citado a la Matavijitas, al Sapo de Pus, que la verdad se va ocultando los nombres de pila, por así decirlo, y los nombres completos para quedar en una referencia de lo que realmente el pueblo identifica. Entonces, por eso ya me niego
a decirle sus nombres, que por supuesto hay que reconocer que a veces olvido, para establecer una identificación más clara. Bueno, esta reunión se hace con el propósito, ciertamente, vuelvo a repetir, de crear mensajes, ¿no? Mensajes de odio, mensajes de ataque, bajo las posibilidades que tienen de competencia al margen de espacios de carácter electoral en donde han sido derrotados una y otra vez. Y bueno, ellos utilizan este foro como una plataforma para señalar a México como un estado fallido, que no lo es, porque no se tiene el total del territorio en manos de los narcotraficantes. Son porciones, son focos rojos que se están atacando, por cierto. Pero lo que han logrado establecer es una narrativa de narcoterrorismo. Y esa narrativa ciertamente ha sido exitosa porque por lo menos un porcentaje de la población mexicana lo repite. Y lo repite a pie juntillas sin saber exactamente qué están diciendo, ¿no? Esto ha sido un logro de Trump, hay que decirlo, o un Trump retroalimentado justamente con estos personajes a partir de su amigo Verástegui y a partir de Juan Iván Peña Neder, que es digamos que el líder de un México republicano, un intento de plagio de carácter político del Partido Republicano en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues simple y llanamente están tratando de reagruparse. Es curioso, la verdad, que no tienen mucho empacho en convocar a gente, por ejemplo, como el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, un probado o presunto narcotraficante, un ladrón, un delincuente, y que ciertamente ocupa un espacio estelar en este tipo de reuniones. Tal parece que hacen una recopilación de gente indeseable en sus propios países. Dicen que es de Centroamérica, de Sudamérica, de donde surgen, y México, por supuesto, de donde surgen esos grupos terroristas de narcotraficantes para invadir Estados Unidos de droga y para afectar la seguridad a la cual se invoca sistemáticamente por parte de Estados Unidos, especialmente por parte de Donald Trump. Creo sinceramente que el espacio que ellos tienen, pues también tiene un límite, tiene un techo. Es decir, todo lo que están manejando lo hacen para poder llegar a las conciencias de algunos mexicanos, los cuales están dubitativos entre lo que está pasando en México en realidad, o lo que les envían como señal estos grupos, que no solo son apátridas, son grupos que no tienen empacho, que no tienen ningún límite en decir mentiras que eventualmente parezcan verdades. Siento que el gobierno de México, y coincido con el maestro Jaime Hernández, ha sido bastante tibio para poder regular la libertad de expresión a través de la decencia, a través de la verdad, a través de identificando la mentira. Ya no basta estos miércoles en donde se hace una reflexión acerca de la mentira en la mañanera. Creo que nosotros, los mexicanos, también debemos de recibir una información más clara, pero de manera sistemática. Primero, de la obra de gobierno, de los logros que se han tenido, de los errores. Hay que reconocer los errores públicamente, ¿no? Y todo eso son cosas que estoy seguro que nosotros, el pueblo mexicano, agradeceríamos. No es fácil entender que estos métodos han ido creciendo y estos métodos eventualmente han logrado, como lo he dicho, un espacio a donde quieren llegar, y no es prudente que el gobierno mexicano facilite la posibilidad de que lo hagan a través de espacios que ellos mismos se han creado. Yo revisaría la esencia de Al-Azraqui. No estoy hablando de coartar la libertad de expresión. Yo revisaría los diálogos, ¿no? En donde se les dijera, oigan,
por lo menos digan la verdad, ¿no? Y si dicen una mentira, pues tienen que estar sujetos a una sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque los escucha mucha gente, sobre todo ahora que recibieron el cobijo en ADN 40 de de Ricardo Salinas Pliego, y en donde la difusión es cada día más grande. Me parece que hay una lucha, ¿no? Pues yo podría coincidir de alguna forma con personas que están buscando que, que los canales públicos puedan tener una participación más eficiente y en términos de difusión que también le den contrapeso a esto. Nosotros desde este espacio de Sin Censura y otros más, estamos tratando, claro, de contrarrestar estas mentiras, pero a veces podemos parecer suficientes, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Así es, lo que yo digo con mucho respeto, ya saben cómo soy de peleonero, nunca envidioso, pero sí majadero. Chingada madre. O sea, está claro que estos personajes lo que tienen son recursos. Y todavía hay gente que nos critica por pedir el superchat, por pedir el chayotito del pueblo. Están viendo contra quiénes estamos y somos todos, la audiencia y nosotros. Y todavía hay gente que dice, no seas pinche pediche. Están viendo cómo están las patadas. Ya están viendo quién es la mano que les da de tragar. Bueno, eh, eh, antes de que llegue la presidenta, tres videos que han generado polémica y ya me darán su opinión. Este video en Querétaro donde se ve a una mujer limpiándole el zapato al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. A mí en lo particular me parece que no debió de haberlo permitido Hugo Aguilar. Me pueden dar todas las explicaciones que quieran, pero no lo considero correcto. Como que el mensaje que se envía de una mujer que se agacha para limpiarle el zapato al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, para mí, un error, incorrecto. Este es el video que circuló y que han tomado, no le demos carnita a los odiadores, que lo han tomado en los medios para el golpeteo, los medios tradicionalmente chayoteriles. ¿Tiene el video, Ceci? Suéltelo. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Dice Hugo Aguilar, un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad. A mi compañera directora de comunicación social se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. A Amanda Pérez agradezco su gesto. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. Aún así le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. Es necesario decirlo, no ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona. Lo que también hay que decir es que esto ha desatado una ola de racismo, de clasismo contra Hugo Aguilar por su origen indígena, que es asqueroso en redes sociales. A mí en lo particular no me gustó ver esto, pero bueno, ahí está la respuesta, la explicación de Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema. Otro video, nada más captura de pantalla, por favor, Ceci. Donald Trump, híjole, pone los rostros de Michelle y Barack Obama en un video con todo el racismo del mundo, representando a Barack Obama y a Michelle Obama como simios, como changos. El presidente de Estados Unidos, en un video creo que reclama el fraude electoral del que tanto habla Donald Trump. ¿Pero esto qué? Si alguien dice, oye, Vicente, cuando dices que hay racismo en la Casa Blanca, exageras, explíquenme esto. Y un tercer video, en donde aparece la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promocionando el voto para este presidente municipal de Tequila en Jalisco, que fue
arrestado, que fue tomado bajo custodia por diversos delitos, incluso señalado por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tendrá el promocional, Ceci? Rapidito. Por 10, es nuestro próximo presidente municipal y además lo vamos a apoyar muchísimo. Tequila es un lugar extraordinario, además de ahí viene esta bebida de los dioses. En los medios tradicionalmente chayoteriles están explotando al máximo este video de la presidenta promocionando el voto, pidiendo el voto para este personaje, que ya fue trasladado, por cierto, a la capital, sin y manipulando, ¿no? Oye, la presidenta pidió el voto por este que aparentemente es un corruptazo. ¿Y por qué no hablan de la cero impunidad? ¿Por qué no hablan de que no hay cheque en blanco para nadie? De que incluso siendo un presidente municipal de Morena, le ha caído la voladora. Así lo anunció Omar García Harfuch. Cero impunidad. De esto no pueden presumir los priistas y los panistas. Pero la presidenta pidió el voto por el corrupto. Paco, cualquiera de los tres, o los tres como tú quieras, maestro. Vamos a escuchar primero al maestro Paco, después a Jaime y cerramos con Norman. Paco Cruz. A Vicente, Norman, Jaime, para que tengamos tiempo, voy a ser rapidísimo. Es que en estos minutos hemos estado platicando de eso, del periodismo que no es periodismo, de esa información que manipula, que miente, esa comunicación o información de consigna, esos impostores, mercenarios de la comunicación. Debemos entender y clarísimo que estamos en una guerra de información, abiertamente, guerra por narrativas. ¿Por qué la derecha, y hablo de todos los medios tradicionales, todos, el que pongan Televisa, Excelsior, Proceso, que ahora es un medio de extrema derecha, el que pongan el Heraldo, TV Azteca, ¿por qué iban a resaltar la detención del alcalde de Tequila, por ejemplo? ¿Por qué? Si son opositores, pero además se han convertido en un partido de oposición, en el verdadero partido de oposición. ¿Por qué no condenar al presidente Donald Trump? Pues porque son parte de lo mismo. Están yendo a Estados Unidos justamente convocados por gente de la Casa Blanca. ¿Por qué resaltar lo del ministro presidente de la Suprema Corte? Nos guste o no, va. ¿Por qué lo va a resaltar la prensa? Pues porque es una prensa de oposición. Hay que entender lo que miente, que tergiversa, que especula. De eso hemos estado hablando y cada detallito que pasé, lo dijimos. Y si a eso Morena contribuye un poco, por ejemplo, hablamos ayer de Claudia Sheinbaum Pardo, discúlpame, de Clara Brugada Molina, pero podemos hablar también de Laida Sansores, San Román, o podemos hablar del gobernador del Pollo Guajardo, del gobernador de San Luis Potosí. ¿Sí? Morena tiene que ser muy cuidadosa, y cuando hablo Morena hablo también de sus aliados, el PT y el Partido Verde. Estamos en un momento decisivo y nos guste o no, le guste o no a la gente, ya entramos en el modo elecciones 2027. Buen fin de semana, Norman, Jaime y Vicente. Nos vemos el lunes tempranito, pues yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, Norman y Jaime. Gracias, mi querido Jaime Hernández. Pues yo creo que es muy desafortunado el caso de este alcalde de Tequila. Qué mala suerte, ¿no? Y encima se llama Diego Rivera. En fin, el caso es que esta imagen de la presidenta al lado de Diego Rivera, quien se ha coludido con el crimen organizado para cobrar derecho de piso, etcétera, es tan desafortunado y llega en un mal momento. Porque tenemos a la gente de Javier Negre, a Larraqui, del PAN, machacando con esta historia de los vínculos de Morena con el narco, y luego al mismo tiempo detienen a este personaje. Por cierto, lo detienen Omar García Harfuch tras una investigación muy minuciosa.
Y todo esto, ¿saben?, termina por reforzar esta narrativa que se han empeñado en explotar al máximo la ultraderecha en México, el gobierno de Estados Unidos. Y miren, por ejemplo, creo que fue ayer de que Anne-Marie Sheridan, que fue corresponsal del Washington Post durante 5 o 6 años en México, publica un amplio ensayo en The New York Times que titula "No son los cárteles los que preocupan a Claudia Sheinbaum". Básicamente, este ensayo sostiene que Claudia Sheinbaum está entrampada entre la amenaza de los cárteles de la droga y la amenaza de el presidente Donald Trump. Pero quiero leerles el último párrafo, que es como remata así Mary Beth Sheridan este ensayo. Dice: "Puede que la señora Sheinbaum no les tema personalmente a los carteles. Después de todo, ha seguido recorriendo el país, asistiendo a mítines y eventos al aire libre, pero bien podría ser cautelosa al enfrentarse a un sistema de colusión con el crimen organizado, especialmente cuando su control sobre Morena, un partido dividido por facciones, es inestable. Con el señor Trump pisándole los talones, podría verse cada vez más atrapada entre una superpotencia que exige una cruzada y una maquinaria política que sobrevive del status quo, es decir, que sobrevive esta maquinaria política y sus alianzas inconfensas con el crimen organizado". Qué terrible conclusión la que saca Mary Beth Sheridan, pero este tipo de ensayos en las páginas de opinión de New York Times son las que llegan a las oficinas de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, y cuando son tantos los que hablan en esa misma dirección, es inevitable llegar a la conclusión de que Morena tiene severos problemas. Y no quiero añadir más, porque si le añadimos el caso de Alito Moreno, los tapujos de Ricardo Monreal, etcétera, etcétera, la verdad es que no acabaríamos. Ya saben, yo los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos con mi compañera de vida, Hildy Lourdes Salas, y mi ideólogo de cabecera, Yago Batusay, le dejo el pase a mi querido Norman Pearl. Por cierto, señores, señoras, atención, Ricardo Rafael, el gran periodista, seguramente le dolió mucho de lo que dijimos medios como Sin Censura. Me entero recién que sin consultarme me incluyeron en la lista de los abajofirmantes de un frente amplio cuyos propósitos desconozco, lo mismo que a sus organizadores. Saludos desde aquí a los amigos que merecieron la decencia de ser consultados. Válgame Dios, entonces el Frente Amplio Democrático, ni tan democrático, ni tan amplio. A la madre. Mi querido Norman Pearl, cerramos con tus comentarios, tus opiniones. Sí, yo vi con mucho interés ese post que hace Ricardo Rafael y que además pues realmente ubica o reubica al Frente Amplio Democrático en una realidad que ya no es alterna. Esto no fue inteligencia artificial, eso fue algo muy dramáticamente crudo y Ricardo Rafael se encarga de desconocerlos. Ahora, yo quisiera hablar sobre el tema de la nata en el zapato, ¿no? Desde mi punto de vista, el presidente de la Corte, el ministro presidente de la Corte, se ve sorprendido. Y ella, en el caso específico de Marcela, que es la directora de comunicación social, lo dice muy bien, ese es su testimonio. De verdad fue un error mío. Volteé como mamá muerta de pena a querer limpiar mi cochinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a nosotros nos sucede una cosa así? Yo no juzgo mal a Hugo, al presidente, al ministro presidente. Yo no lo juzgo mal. Fue un acto instintivo de Marcela. A ver, nos ha pasado a todos y hemos querido resolver este error, ¿no? Llenos de pena cuando nosotros lastimamos o afectamos a alguien. En este caso, ella va comiendo una concha con nata en Querétaro y se le sale una parte de la nata. Ella ya llevaba una servilleta en la mano porque iba comiendo su concha.
Cuando se cae la nata en el zapato de Hugo, él ni cuenta se da, es ella la que se da cuenta y ella se agacha de manera instintiva para queriendo resolver ese error, ¿no? Y le limpia el zapato. Y después una persona que va a un lado también se da cuenta que de ladito está y también lo hace. Pero eso sorprende al ministro, eso lo sorprende a él. Esto no tiene nada que ver con esa realidad que han querido imponer. A mí me llama la atención mucho que López Dóriga diga, esto es indigno. En más de 57 años de reportero, nunca había visto lo que ocurrió hoy en Querétaro con el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Pero fíjense cómo remata. ¿Quién se cree este guarro? Yo hice un post y le pongo, miserable y oportunista el comentario de López Dóriga, quien debe aceptar, por otra parte, que jamás fue reportero. Ahora, hay muchas cosas, hay mucha gente que se suma a esta campaña de odio. Por ejemplo, hay una mujer que fue diputada federal, le digo, bueno, pues buenos días a todos, feliz fin de semana. Sí, lástima que nos gana nuevamente la transmisión desde Palacio Nacional. Cerrar las